capítulo 1. La semana pasada comenzamos el estudio de Santiago y cubrimos solo el capítulo 1 y el verso 1 nada más. Así que hoy vamos a cubrir versos 2 al 4. Vamos a avanzar un poquito más. Pero antes de empezar quiero leer del versículo 1 hasta el 12. Vamos a leerlo de corrido y luego nos vamos a enfocar en lo que nos vamos a enfocar en esos versos. Así que lea conmigo el verso 1 en adelante hasta el 12. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga la prueba, y que la paciencia de su perfecto resultado, dice, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Porque el hermano pero que el hermano de condición humilde, dice, se gloríe en su alta posición, dice, y el rico en su humillación. Pues él pasará, dice, como la flor de la hierba, porque el sol sale con el calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, dice. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que del Señor ha prometido a los que lo aman. Ahora, amar a Dios es sin duda la clave para soportar las pruebas de la vida. O sea, otra vez más, amar a Dios es la prueba para poder soportar amar a Dios es la evidencia de que nos ayuda a soportar los problemas de la vida. Es tal vez la evidencia más grande que muestra que hemos sido regenerados de nuestra mente, que hemos sido transformados de nuestra mente. Si algo es cierto de una persona regenerada, es esto, que ama a Dios. La evidencia que alguien es regenerado de mente, de corazón, de todo, es que ama a Dios sobre todas las cosas. Y el amar a Dios nos ayuda a nosotros ¿a qué? A perseverar. A perseverar. El que persevera, persevera porque ama a Dios. Si ve la última parte del verso 12, dice la frase, los que le aman. Verdaderos cristianos son aquellos que aman a Dios. Y debido a que somos verdaderos cristianos, entonces perseveramos. Déjeme hacer un par de preguntas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, amo a Dios por quien yo me imagino quien Dios es o por quien Él es? ¿Amo su gracia tanto como su justicia y su disciplina sobre mi vida? ¿Amo a Dios por la esperanza de que Él me va a dar lo que le pido? ¿O lo amaría de todos modos aunque yo supiera que nunca iba a responder mis oraciones? Es su amor, mi amor hacia Dios supremo. Ahorita les explico qué significa eso. Básicamente, un amor total, completo. Un amor supremo es un amor que da evidencia de que hemos sido transformados por Cristo Jesús. Las personas que soportan las pruebas, es lo que está diciendo Santiago, son personas que aman a Dios. Aquel que no entiende que el verdadero cristiano tiene que pasar por pruebas, posiblemente su cristianismo esté en cuestión. La prueba nos moldea, nos hace quien tenemos que ser en Cristo Jesús. Mire, hay cosas en la vida que no muestran que amamos a Dios, como la moralidad. La moralidad no es evidencia de que alguien ama a Dios. O sea, una persona buena
oh, este es un gran hombre, es una buena persona. Eso no muestra que esa persona ama a Dios. El conocimiento teológico no muestra que una persona ama a Dios. Hay muchos inteligentes que saben mucho sin amar a Dios. Y eso es importante entenderlo. Estar ocupados en la iglesia. En inglés es busy bee, ¿no? Que una abeja que hace de todo el tiempo. No es evidencia que ama a Dios. Y eso tristemente se confunde dentro de las iglesias. Que porque hago es evidencia que amo a Dios y no necesariamente. Las actividades religiosas no muestran que amamos a Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué muestra que nuestro amor es genuino hacia Dios? ¿No? ¿Qué es lo que demuestra un amor genuino? Y de esto se trata Santiago. ¿Cómo mostramos por los frutos de nuestra vida que hemos la evidencia de que algo ha pasado en nuestra vida, que ya no somos las mismas personas, que de verdad Dios es el amor supremo de nuestras vidas? Mire, y de esto se trata toda la epístola. Comprobemos si amamos a Dios, no, comprobamos si amamos a Dios en las pruebas. La semana pasada mencioné brevemente unas pruebas que a través de la epístola de Santiago vamos a estar escudriñando. Y déjenme leérselas así rápidamente porque vamos a ver en el transcurso de estos meses estas cosas. Lo primero era la prueba de culpar a los demás y la tentación. La prueba de nuestra respuesta a la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios realmente la autoridad suprema de su vida? La prueba del amor imparcial, la prueba de nuestras justas obras, la prueba de la lengua. ¿Será que nos gusta chismosear más que orar por alguien genuinamente para que Dios los ayude? Le voy a contar esto, solo para que me ayude a orar. ¿Será que es para orar o será para contar la vida de la persona? O sea, y Santiago habla de esto. La prueba de la humilde sabiduría, la prueba de la indulgencia mundana. ¿Nos gusta el mundo tanto como nos gustaba antes y simplemente ahora tenemos una etiqueta que dice soy cristiano, pero la evidencia de mi vida muestra que también me gozo en las cosas del mundo? Eso lo enfrenta Santiago acá en esta epístola. La prueba de la dependencia de Dios. ¿Dependemos verdaderamente de Dios? La prueba de la resistencia de ser paciente, de la prueba de la veracidad de la palabra de Dios. La prueba de la oración. ¿Oramos o solo oramos cuando las cosas van mal o cuando vamos a comer? La prueba de la verdad, de la verdadera fe. Y todas estas cosas son áreas donde Santiago nos hace examinarnos y verdaderamente escudriñar si somos hijos e hijas verdaderas de Dios. Ahora, quiero que entienda algo. Si alguien es hijo e hija de Dios, si alguien ha sido regenerado, si alguien ha nacido de nuevo, usemos esa frase, si alguien ha nacido de nuevo, todas estas pruebas y más, no se preocupe, las van a superar. El cristiano verdadero supera todas estas pruebas. Eso es, si realmente la persona ama a Dios, el cristiano verdadero supera todas estas cosas. Pero pasamos estas pruebas. La prueba de la cual vamos a hablar hoy es la prueba de la paciencia a través de las pruebas, que causa algo y ahorita vamos a ver qué es lo que causa. Y esto revela si verdaderamente su amor hacia con Dios es fuerte, es genuino. La verdadera fe, escucha esto, es sostenida por el verdadero amor, y esa fe persevera hasta el fin. Miren lo que dice los versos 2 y 3. Esto es lo que vamos a ver hoy. Versos 2 y 3 en Santiago 1. Tengan, dice, por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ya ahí esto no es normal lo que está diciendo. Está diciendo gócense cuando les va mal.
Verso 3, sabiendo que la prueba de fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora, habrán diferentes tipos de pruebas siempre que van a poner a prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para que demostremos nuestro amor hacia Dios. Y esto es importante. Dios prueba nuestra fe siempre. Pedro afirma lo que Santiago está diciendo. Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Dice Pedro, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos, dice, con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, que dice más preciosa que el oro, que parece, dice, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien si ahora no ven, pero creen en él, y se regocijen grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Estas pruebas, dice Pedro, estas pruebas, dice Santiago, afirman la salvación de nuestras almas. O sea, reafirman que sí le pertenecemos a Dios. Está tratando con nosotros Dios. Como una prueba de ¿qué? De una salvación genuina, que está basada en un amor verdadero. Un amor verdadero va a pasar por pruebas. Aflijámonos cuando nada está pasando malo. O sea, no es que queremos pasar en tiempos malos, pero como cristianos maduros, ¿qué está diciendo Santiago? Aprendan a regocijarse en lo bueno y en lo malo. Aprendan a darle gloria a Dios cuando hay y cuando no hay. Pablo nos va a hablar de eso más adelante. Y eso creo yo que es un área difícil para el cristiano. Aprendamos a regocijarnos, dice, en medio de las pruebas. Ahora el verso 2 ahí en Santiago 1:2 dice, Santiago los llama hermanos míos. Solo un poco de información de esto quiere decir a los cristianos judíos. ¿Se recuerda el verso 1? Dice las 12 tribus que están esparcidas, dice el verso 1. Santiago a lo largo de toda la epístola los llama a ellos hermanos, compañeros creyentes, los identifica y les está hablando. Van a sufrir. Les dije la semana pasada, la razón que iban a sufrir no solamente era porque eran cristianos, sino porque eran judíos cristianos. No solo ahora como cristianos iban a ser rechazados por los judíos, su propia gente, sino que ahora también ellos iban a ser rechazados por los gentiles porque eran judíos. O sea, les iba a caer de todos lados. Y Santiago les dice, gócense en el sufrimiento. En la prueba, sean gozosos. El apóstol Pablo, mire, no solo dice estas cosas, sino el apóstol Pablo vivió estas cosas. Y se recuerda Filipenses 4:12, mire, dice, sé vivir, ¿qué dijo? En pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Quiero que subraye ahí, aprendido. Esto no cae del cielo, solo así. Aprendemos. ¿Cómo aprende alguien? Repetición, haciendo, pasando por dificultades. El cristiano aprende a soportar lo bueno y lo malo a través de las pruebas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Sepan que esto es parte de la vida cristiana. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, dice. Y esto lo dijo Pablo después de haber dicho en verso 4, mire para arriba ahí en Filipenses 4:4, él dijo, regocíjense en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez lo diré, dice, regocíjense. Él está diciendo, van a venir los días malos y ustedes tienen que ser maduros, suficientes para regocijarse. Y esto lo dijo Pablo, escuche esto, no lo dijo cuando estaba así en su patio mandando un mensaje de Facebook, ¿no? O en Twitter o de Instagram, no, tomándose una foto con un café, no. Lo dijo cuando estaba preso. Él estaba preso cuando dijo esto. Él dijo, regocíjense. Él aprendió esto. Él había, ¿cómo lo puedo decir? Cultivado esta actitud de gozo en medio de lo difícil.
Y esto no sucede por accidente. Quiero que pensemos algo. Jesús nunca anduvo buscando problemas, pero sí aceptó los problemas y lidió con los problemas y los soportó con alegría. Demuestro, Hebreos 12, 2 y 3 dice lo siguiente. Hebreos 12, 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Verso 3, consideren pues, dice, a aquel Cristo que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Quién es el ejemplo? Jesús. Fue a la cruz, murió, y por el gozo, dice, miren lo que dice, soportó todo por lo que estaba por venir. ¿Qué nos espera a nosotros como gente que verdaderamente lo ama? Una eternidad con Cristo Jesús. Una eternidad con Cristo Jesús. Ya no estamos comiendo leche. Ahora estamos comiendo comida sólida. Ya hemos sido salvos. Esa no está en cuestión como cristianos. Ahora tenemos que madurar y ahora estamos, ¿cómo vivo mi vida para glorificar a Dios? Ya yo no estoy pensando, ¿será que o no será que me voy al cielo? Eso es lo que está pasando aquí. No, eso no está en cuestión aquí. Lo que está en cuestión es cómo vivo mi vida honrando a Dios. Porque en Cristo Jesús nuestra eternidad está garantizada, y la evidencia que usted es un hijo o una hija de Dios es que usted persevera. Es que usted está dando frutos. O sea, ya no podemos pensar como niños, sino pensamos como cristianos maduros, que vamos avanzando hacia la madurez. Jesús miró más allá de la prueba, y ese es el gozo que recibía para poder terminar la prueba. Hebreos, mire, ahí mismo capítulo 12, mire el verso 10 y 11, allá más abajito donde estaba. Hebreos 12, 10 y 11. Porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina, ¿qué dice? ¿Para qué? Para su bien. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Verso 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pues no, ¿a qué niño le gusta que lo disciplinen? Pero cuando crezca ese niño, él va a recordar: ahora entiendo por qué me disciplinaron. Ahora entiendo por qué me decían las cosas. Sin embargo, dice el verso 11, a los que han sido ejercitados por medio de ella, dice, después les da fruto apacible de justicia. Cuando venga la prueba, entonces, nuestra actitud tiene que ser una de ¿qué? De gozo. Porque esto va... ¿Por qué es nuestra actitud de gozo? Porque anticipamos la gloria venidera. ¿Podemos mantenernos ahí nosotros o es demasiado de sobrellevar? ¿Podemos mantener nosotros una fe que nos está perfeccionando? Debemos de cultivar nosotros esta manera de vivir. Mateo 10:25, mira lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 10:25, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú, que es lo que estaban llamando a Jesús, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, ¿cuánto más a ustedes van a perseguirlos por mi causa? Le está diciendo Jesús. Ahora mire Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que a mí, ¿qué dice? Me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió. Inmediatamente la doctrina de la predestinación está presente aquí. Yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo, que dice, los odia. Acuérdense, verso 20, de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los persiguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ahora, verso 20, ahí mismo en Juan 10, un capítulo más, Juan 16, 20. En verdad les digo
que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está anticipando su muerte. El mundo se va a regocijar de la muerte de Cristo y nosotros vamos a, ¿qué dice? A llorar y a lamentarnos. ¿Pero qué? Pero el ¿qué dice? Volverá, el gozo volverá a nosotros. ¿En qué? En alegría. Juan 16:22, por tanto ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré, los veré, dice, otra vez, y su corazón, ¿qué dice? Se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Tenemos que sufrir, es parte de la vida cristiana. Nadie que es un verdadero hijo e hija de Dios evade el sufrimiento. Este no es un gozo parcial, momentáneo, este es un gozo completo. Es una convicción firme en nuestras vidas, definitiva y decisiva, que cambia todo, que ahora afrenta las pruebas, las dificultades con una actitud diferente. Ya no vemos los problemas de la misma manera. Ahora vemos los problemas como Cristo quiere que veamos los problemas. Podemos tener toda la alegría, todo el gozo en Cristo Jesús. Les voy a decir esto, y yo sé que ustedes han notado esto. No es verdad que en medio de las pruebas nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios. Piénselo, en medio de las dificultades, ¿no es cuando más sensibles, más doblamos rodilla? ¿No es cuando pasamos por pruebas y dificultades que nuestra comunión con Dios aumenta? Cuando le decimos a alguien, hey brother, ore por mí porque estoy pasando por esto. Y nos ponemos en oración los unos por los otros. ¿Cuándo qué? Cuando estamos pasando por problemas. Pero cuando todo va bien, ay Dios, a veces ni oramos. Pero la dificultad nos forza a doblar rodillas, a clamar a Dios. La enfermedad nos forza a depender de Dios. Y esto es lo que quiero que entendamos. Eso es bueno, dice Santiago. Eso es honroso a Dios. ¿Por qué? Porque está transformando nuestra vida, está moldeando nuestras vidas a parecernos más y más a Cristo Jesús. Cuando están las dificultades encima, empezamos a abrir la Biblia más y a buscar respuesta en la Biblia. Usted dirá, entonces, ¿qué? ¿Quiere que me vaya mal todo el tiempo? Mire, mejor que nos vaya mal por el tiempo que estamos aquí en la tierra, pero llegar a la eternidad. O sea, no le estoy diciendo que todo el tiempo de su vida usted va a estar pasando dificultades, pero si aún fuera así, 100 años en esta tierra no se comparan con una eternidad con el Señor. Y ahí es donde tenemos que entender o sea, por eso no podemos ser cristianos superficiales ya más. Tenemos que ir a la madurez, a entender. Mi vida ya no es mía. Mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Y mis acciones reflejan a Cristo Jesús. Es un privilegio que nuestra fe sea aprobada cuando es puesta a prueba. Es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios esté interesado en usted, que Dios esté interesado en mí. Dios nos libre a que Dios nos deje a la deriva. Eso es juicio. Cuando Dios no se mete con alguien, eso es juicio de Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 18, donde el Señor, es claro eso, el Señor los deja en su pecado, que hagan lo que quieran. Y Dios nos libre de caer de este. No, pues a mí me va bien, todo el negocio va bien, todo bien, y el hombre anda en pecado, la mujer anda en pecado, y no importa, porque todo va bien, no importa. No ven su necesidad de Dios. Y Dios nos libre de esas cosas. Deberíamos considerar un privilegio el sufrimiento. Pedro dice así, 1 Pedro 1:20 lo dice de esta manera. Porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días por amor a ustedes, dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobrellevemos estas pruebas.
Si estamos sufriendo por hacer lo correcto, soportémoslo. Ahora, si usted está haciendo lo incorrecto, pues Dios lo ayude. Por supuesto que va a haber consecuencia. Pero cuando alguien sufre por hacer lo correcto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recibimos favor de Dios en esas cosas. Santiago 1:4. Regresemos a Santiago, verso 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Subraya ahí perfecto, perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La paciencia no es el objetivo. La paciencia, escuche esto, es el medio para alcanzar la meta. ¿Y la meta es qué? Perfección. Esa es la meta, perfección. Así es como funciona esto. Pasamos una prueba y nos volvemos más fuertes, teniendo aún mayor paciencia. Y esa mayor paciencia nos permite pasar por otra prueba mayor para recibir más paciencia. Y la secuencia eventualmente nos lleva a esto, madurez espiritual. Cuando Santiago usa aquí la palabra perfectos, ese es, en realidad es un sinónimo de madurez espiritual. ¿Qué está diciendo? Tienen que llegar a ser maduros espiritualmente. No está hablando de perfección de no pecar nunca. Está hablando de madurez espiritual. Santiago 3:2, mire lo que dice. Porque todos fallamos, ¿de qué dice? De muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero ¿qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Madurez espiritual. Madurez espiritual en el sentido de como Juan lo dice en 1 de Juan 2:14. 1 de Juan 2:14 dice, les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Esa es la madurez espiritual a la cual él se refiere. La perseverancia. ¿Qué? Que permanece. ¿Qué? La palabra de Dios permanece en nosotros y hemos vencido ¿a quién? Al maligno. Nos convertimos en cristianos plenamente siendo desarrollados a la madurez, a la imagen de Cristo Jesús. Yo he dicho esto en otras ocasiones. La vida cristiana en realidad es imposible vivirla. Nadie puede vivir la vida cristiana si no es que el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos sostiene, el que nos redirige hacia su palabra, porque en su palabra encontramos todo lo necesario para vivir esta vida en santidad. Oiga lo que le estoy diciendo. En la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para vivir en santidad. ¿Hay problemas de esto, del otro, de lo que sea en su vida? La solución está que usted pase tiempo en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo va a traer convicción y nos va a hacer ver, escucha esto, la grandeza de un Dios santo y nuestra posición ante un Dios santo. Cuando usted esté pasando por pruebas, dígale, Señor, gracias por estas pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas me llevan a una comunión más profunda con Dios. Nos hace más maduros. Dios nos hace pasar por pruebas para que podamos ganar paciencia y resistencia sobre estas cosas. Primera de Pedro 5:10, último verso de la tarde. Primera de Pedro 5:10, mira lo que dice. Y después que hayan, ¿qué dice? Sufrido un poco tiempo, el Dios de gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Después de haber qué? Después de que todo vaya bien, después de que todo le salga bien, después de que no tenga ningún problema. No, después de haber sufrido un poco tiempo. Y un poco tiempo puede ser 50 años o puede ser 5 días. Pero dice que Dios entonces, dice, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. ¿No es eso lo que deseamos? Dios es bueno aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Mire, todo evento histórico, bueno o malo,
en este mundo no está fuera del control de Dios. Dios tiene control de esas circunstancias. Y Él va a usar esas circunstancias para su gloria. Él nos perfecciona, Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establecerá. Ahora, pueda que no siempre entendamos por qué nos están pasando las cosas. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Señor, ¿por qué? Si no soy tan malo. ¿Ah? Si no, o sea, persevero. Pues pueda que si no estamos pasando por ciertas circunstancias, nuestra fe flaquee. Nuestra fe no persevere. Les cuento rapidito, no sé cómo estamos teniendo, pero les cuento rapidito, un minuto. Para nosotros hace 13 años, la noticia de nuestra niña con autismo, para nosotros en nuestra mente fue algo que nosotros no teníamos ni idea que era eso. Y ahora, 13 años después, el vivir el proceso de todo eso y seguimos bien hasta el día que el Señor la lleve o nos muramos nosotros primero, lo que sea, hemos visto la mano de Dios que de todos modos, en medio de lo que es días difíciles y días que la gente que no está pasando por esto ni se imagina, vemos cómo Dios nos ha mantenido humildes en eso. Y si no fuese por eso, ¿quién sabe dónde estuviera nuestra fe? Entonces, ahora podemos ver, Señor, en todo tú eres fiel y tú eres bueno. Aún en algo tan difícil, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo misericordioso. Porque vemos tu gracia y tu misericordia a través de esta situación. Y así es para todos nosotros. A través de esto, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estoy pasando por esto? Enséñame qué es lo que tengo que aprender en esta circunstancia. Y cuando le somos fieles a Dios, escuche esto, en hacer las preguntas correctas. No siempre recibir las respuestas correctas, pero en decir, Señor, ¿de qué manera puedo glorificarte en esto? Eso cambia la manera en la cual vemos las circunstancias sobre nuestras vidas. Y ahí dice Santiago, dice, regocíjate en eso, porque eso te está moldeando para ser un hombre o una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, no importando lo que venga por encima. Entonces ya no somos gente que titubea para la izquierda ni para la derecha, ni se deja llevar por sino que no, estamos firmes que lo que venga a nuestra vida, Dios tiene control de todo y Él sabe mejor. ¿Por qué? Porque el resistir la prueba nos hace a nosotros cristianos más perfectos y más completos en Cristo Jesús. Y esa es la meta que tenemos. ¿Eh? Vamos a orar.